pues nos damos cuenta que la educación desde bien temprano en la vida deberías tener una pata importante en el aspecto del desarrollo emocional, por supuesto, cosa que, no obstante, sigue un poco faltando en gran medida, no absolutamente. Así que bueno, yo preparo mis slides con mucho cariño y mucho amor, y luego me lío a hablar y digo, esto ya lo he dicho y paso rápidamente, ¿no? Pero digo, ¿ya? Si cambiamos el tiempo por el momento, la vida cambia, ¿no? Todos conocéis ese proverbio sufí que dice, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por consiguiente todo ha cambiado, ¿ya? Cuando yo siento las cosas de manera diferente, puedo decir que me he transformado, ¿ya? Y la realidad es que viviendo en un lugar o en otro, las emociones que vamos a generar también son diferentes, ¿no? La prisa genera impaciencia, ese anhelo, ese deseo continuo de lo que me falta. Como no lo logro, genera enojo, frustración, exigencia, desesperación, culpa. Alguien tiene que tener la culpa, aunque sea yo. Sin embargo, el momento, pues, yo llevo hoy un día con muchas actividades, pero te puedo asegurar que hace 15 minutos estaba tumbadito, sentado, relajadito, esperando el momento porque quiero disfrutar este rato con vosotros, ¿no? Entonces, pues cuando me pongo en modo paz, pues me genera esa serenidad, ese gozo, esa capacidad de disfrutar de lo que estoy haciendo en el minuto, ¿no? Tomarme mi cafecito, hablar con vosotros, la liviandad, etcétera, etcétera. Todo esto como preámbulo. Si hasta aquí hay alguna pregunta, creo que no he dicho nada excesivamente novedoso, quizás, pero como para dar entrada al punto de partida o al eje central de esta charla. No estoy leyendo los chats, si en los chats hay alguna pregunta. Aquí Ángela, Rafael, aquí Ángela dice que tiene una pregunta. Agustina. Ángela, adelante. Agustina, sí. Agustina. Dale, Agustina. Pero más alto, porque si no, no te puedo responder. Agustina, como los magos, si estás ahí, manifiéstate. Parece que hacemos ouija. Bueno, igual no puede hablar, si no puedes hablar, Agustina, o no te sirve, la escribes, por favor. Ya la escribo, mira. ¿Cómo podemos desde nosotros ser una herramienta más valiosa para cuando el otro nos escuche, se transforme? Ya. Mira, en la vida hay 3 tipos de eventos, queramos o no queramos, ¿eh? Porque la realidad tiene una característica y es que le importa un bledo si la aceptamos o no. Va a seguir siendo la realidad. Por lo tanto, lo más funcional es aceptarla, ¿vale? Y la realidad es que en la vida hay 3 tipos de eventos. Los que dependen de mí, los que dependen de otros y los que dependen de esta señora naturaleza enojada y molesta como estamos viendo ahora. Por lo tanto, y tenemos esa ilusión o hemos tenido durante mucho tiempo esa ilusión de control sobre los eventos que están fuera de nosotros. Y ya tenemos que soltar esa creencia ilusoria. No tenemos control alguno. Entonces, sobre lo que hacen los demás tampoco. Ya me gustaría, ¿ya? Imaginaos lo que cobraría yo si tuviera poder para que los otros hicieran, sintieran o lo que sea, ¿no? Imagínate que yo quiero que Carola Guzmán se enamore de mí. Pues bueno, yo podría hacer lo que esté en mi mano, pero hay algo, aunque sea una pequeña parte que depende de ella, ¿no? Es decir, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Así que podré tener una cierta influencia, pero desde luego no tengo poder o control alguno. Por lo tanto, ¿y cuál va a ser el mecanismo para que mi influencia sea poderosa? Pues trabajando conmigo, convirtiéndome yo en una poderosa fuente de influencia. Por eso digo que el liderazgo real hoy es sobre el cual sí tengo poder de transformación, es sobre mí mismo. Así que las preguntas hacia adentro van a encontrar siempre posibilidades nuevas o diferentes, y las preguntas hacia afuera van a encontrar culpables de mi situación que van a contribuir a que yo me victimice. ¿Por qué me pasa esto? ¿Quién tiene la culpa? Puede ser Dios, la tierra, lo que sea, ¿ya? Así que lo decimos en coaching y lo digo mucho a mis alumnos así jovencitos, ¿no? Cuando hacen su primer coaching así profesional y se corren a casa a ponerlo en las redes y decir, qué placer esto de transformar vidas y tal, y no sé qué, no sé cuándo. Digo, bájale un escaloncito, por favor, al ego, y recuerda que la vida se la transforma el otro, ¿no? Es decir, que tú has podido ser un instrumento que el otro ha recogido
pero la vida se la está transformando en otro. Si no, estamos perdiendo el piso ya. Con las relaciones humanas, los vínculos, la pareja, los hijos, pasa exactamente lo mismo. La idea es qué tipo de influencia quiero ser yo, ¿ya? Recordando que todos los papás, por ejemplo, vamos a generar heridas en nuestros hijos, porque somos seres imperfectos y en construcción. Entonces, desde luego que también proyectamos conscientemente lo que queremos e inconscientemente otra parte que no queremos tanto, pero que también pasa, ¿no? Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Yo, pues no sé, intuyo que esa fue la causa, ¿no? Pero yo le hice una broma a mi hijo cuando tenía 4 o 5 años, así, jiji, jaja, nos reímos todos, ¿ya? Y 6 años después, un día que estaba enojado, me dijo, yo ya sé que tú a mí no me quieres. ¿Ya? Digo, Glup, o sea, ¿qué habré hecho yo como padre para que este niño sienta eso? No solo lo diga, sino que lo sienta, porque lo está diciendo de verdad. Por supuesto que no sé lo que he hecho y sea lo que hice, estaba muy lejos de mi intención, pero él lo recibe porque lo recibió desde su canal. Y desde luego que la broma de un adulto, en términos de niño, a mí me pasó, de niño también. Recuerdo que una vez mi madre viuda, recibíamos muy pocas visitas en casa y vino un amigo que había sido de mi padre, que yo no conocía, que vivía en Valencia. Y de repente, ¿no? Me dice, ¿tú has visto la playa? ¿Conoces Valencia? No, no. Y yo, un niño tenía 8. Vale. Yo tenía 8 años y yo dije, no, así con la cara, no. ¿Y quieres conocerlo? Sí. ¿Y quieres ver la playa? Sí. ¿Algún día? ¿Ahora? Digo, sí. O sea, mi ansiedad iba creciendo, ¿no? Y digo, venga, pues ala. Y me fui corriendo a hacer mi maleta o una bolsa. Y cuando la estoy haciendo, oigo que mi madre y él se están partiendo de la risa, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que ni salía a decir adiós a ese señor que me había humillado, ¿no? Pero estoy hablando de los 8 años, son casi 55 años después y todavía cuando lo recuerdo digo, como lo pille lo mato, ¿no? O sea que digo, todavía me ha dolido mucho tiempo, ¿no? O sea, quiero decir que hay heridas que generamos sin darnos cuenta en absoluto. No sé si te estoy respondiendo, Agustina, pero digo, el camino es eso. Siempre digo, toda palabra dicha, desde luego necesita 2 orejas que la recojan y la pongan en acción, y eso es tarea del otro siempre, ¿no? Y todo gesto de amor de verdad, es un gesto que se hace sin esperar nada a cambio. Es decir, que un agricultor siembra y sabe que no toda la siembra va a convertirse, no toda la semilla va a convertirse en planta o en trigo, pero una gran parte sí. Entonces, bueno, hay una parte que depende del otro, ¿no? Un jardinero sabe que tiene que regar todo el jardín, pero de repente la parte así como que esperábamos más no crece nada o se muere. Y luego hay una florecilla que sale entre 2 piedras que dice, pues yo aquí quiero nacer porque me da la gana y pase lo que pase, aunque sea un lugar difícil. Y surge, ¿no? Es decir que... Así que, bueno, espero, digo, haberte respondido. Pero vamos a seguir reflexionando sobre eso y de verdad, digo, me vais interrumpiendo, cortando cuando sea necesario, ¿ya? ¿Cómo nacemos? Pues nacemos, por supuesto, desnuditos, ¿no? Pero no solo físicamente, nacemos desnudos de creencias también. Insisto en que creo que somos seres sintientes que pensamos. Nacemos sintiendo emociones muy básicas, pero de forma absoluta, precisamente porque no somos seres pensantes. El niño no sabe que eso que está sintiendo es algo que está sintiendo. El niño lo siente al 100%. O sea, un niño cuando llora no es que sienta dolor, es dolor al 100%. O sea, debe sentir que se está muriendo y por eso es un llanto agónico, ¿ya? Cuando se ríe es gozo absoluto. O sea, no dice, ay, qué bien me lo estoy pasando en este momento. No, todavía no existe eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos convirtiendo en seres pensantes a partir de ese proceso de educación. Nadie nace ya resentido, nadie nace con falta de autoestima, nadie nace xenófobo, racista, homófobo, lo que sea, ¿de acuerdo? Por eso todo eso que llamamos educación, por supuesto, es lo que nos va a diferenciar del resto de los seres vivos, pero no olvidemos que también es la fuente de todos nuestros problemas como seres humanos. Porque los seres humanos, a diferencia de cualquier otro ser vivo, no nos basta con sobrevivir. Los mamíferos se dedican a sobrevivir y para eso no tienen que ir a la escuela. Y por supuesto tampoco tienen ego. No hay ningún león deprimido por no ser el león de la Metro Golden Mayer y resentido con sus papás por eso, ¿vale?
Eso solo nos pasa a los seres humanos, porque el ego y por lo tanto la ofensa, porque lo que se ofende es el ego, es una enfermedad también exclusivamente humana como lo era la prisa. Pero los seres humanos necesitamos vivir y como somos seres relacionales necesitamos convivir también. Y eso es algo que no le pasa a los animales. El único problema es que las energías que nos permiten sobrevivir, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, no necesariamente son las mismas que nos van a ayudar a vivir y a convivir. Yo viví Rafael, muchos hay años... una pregunta, perdona que te interrumpa. Perdonado, si ahora me enojara porque me interrumpe, Una pregunta, estaría la yo... genética, ¿qué rol cumple ahí? Pues La cumple un genética, rol... ¿qué rol cumple? Escuché. La batalla más antigua en la psicología es la batalla entre ambientalistas y genetistas. Es decir, que de esto se viene hablando desde que existe la psicología, ¿vale? Y va por modas también. Ha habido tiempos, ¿no? Momentos, los años 60 y tal, donde lo ambiental tenía muchísimo más peso. De repente ahora estamos sufriendo o viviendo una revolución de las neurociencias y entonces parece que de nuevo todo tiene que ver con el sistema nervioso y con un intercambio sodio-potasio y que si endorfinas o cortisol, etcétera, etcétera. Pero si a mí me preguntáis, siendo que tiene su importancia, por supuesto, yo siempre le voy a dar más relevancia a lo aprendido, a lo adquirido, a lo vivido a través de la educación, a lo aprendido, que a lo heredado. Pero es mi punto de vista. Por eso creo que en el bien vivir, a pesar de nuestro pasado, incluso de nuestro prepasado, todos tenemos motivo, oportunidad y posibilidad para el bien vivir. Haya sido el pasado como haya sido, ¿ya? Es decir, el proceso de educación, por muy lastroso, lastrante que haya sido hasta el día de hoy, nos podemos parar y hacernos cargo de decir, bueno, ¿cómo convierto todo ese pasado en aprendizaje y decido caminar hacia construir, o por lo menos diseñar un futuro y ir construyendo presente de una manera distinta de la que lo vengo haciendo hasta ahora, ¿vale? Porque en realidad el único objetivo del pasado en nuestras vidas es convertirse en aprendizaje. Cualquier otra cosa que no sea convertirse en aprendizaje es lastre y va a pesar, ¿eh? Si el pasado es resentimiento, es rencor, es culpa, es falta de autoestima, todo eso pesa. Y la única forma de estar livianos en este momento, en el presente, es que el pasado no nos pese. Que sea un saco, que viajemos con un saco de globos y no con un saco de piedras. Ahora, a veces tiene, hombre, depende del nivel de genética al cual estemos hablando, puede tener mucha relevancia, sobre todo a nivel, digamos, de fallas o de lastres o en el sistema neurobiológico, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el primer año de la vida de un niño es el año más importante de la vida de un ser humano, ¿no? Es decir, que cualquier retraso psicomotriz en ese primer año va a ser un retraso para toda la vida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, en eso que, en el proceso, es que lo vamos a ver ahora en un ratito, pero en el proceso de la educación, ¿ya? Cómo vamos convirtiendo, depende de los objetivos que tengamos en la educación, pues puede ir haciendo, reforzando ese nivel de autoestima sin arrogancia o quitándonoslo, aunque hayamos venido muy llenos de ella. Sobre esto, ahora como está muy de moda, digamos, las neurociencias, pues hay muchos que digan, no, pues todo es, en realidad todo se reduce al sistema nervioso y a... Yo no pienso eso. Uy, le iba a dar al salir, al botón de salir en vez de compartir pantalla. Si me voy no es que me haya enfadado, es que soy torpe nada más, ¿eh? O sea que vuelvo a entrar. ¿Ok? Entonces, nacemos, es más, fijaros, yo creo que nacemos tan dispuestos y tan disponibles para el amor por predisposición natural y por necesidad, porque somos los mamíferos más dependientes inicialmente que existen, tan dispuestos y disponibles para el amor que no tenemos plan B. Por lo tanto, cuando la realidad no es amorosa, deja de ser amorosa a cualquier instante, el niño no tiene ningún tipo de recurso, ningún tipo de plan B, ningún tipo de herramienta para defenderse y por lo tanto nos afecta y nos va a generar heridas. Por eso digo, en el pasado, en la infancia, todos recibimos heridas y tendremos que aprender a curarlas, ¿ya? Saber que los que hayamos tenido la fortuna de ir a la escuela, tenemos dos escuelas, habrá otros niños que solo tengan la segunda, ¿ya?
El problema es que funcionan al revés. La escuela del colegio primero te enseña y después te examina, y la escuela de la vida, como estamos viendo, primero te examina y después te pregunta qué has aprendido. Funciona exactamente al revés. Y en las dos escuelas tenemos alumnos aventajados y tenemos alumnos con mayores dificultades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Tenemos sabios de 16 años, como la niña Malala, por ejemplo, y tenemos torpes de 80 años, como se me ocurren demasiados nombres, entonces no voy a mencionar ninguno, ¿vale? Pero todos tendremos en la cabeza alguno más o menos reciente, ¿de acuerdo? Por eso siempre me acuerdo de esta frase de una canción de Silvio Rodríguez de hace muchos años que cantaba, decía: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Lamentablemente es así, ¿vale? Y creo que ahora mi intención y la de muchos de vosotros que estáis ahí, es trabajar para que eso, lo hermoso, descubrir lo hermoso, no nos cueste tanto tiempo, ¿verdad? Si me puede costar un poquito menos que la vida, mejor, ¿vale? Porque entonces, y solo entonces, puedo empezar a gozar. Pero que lo terrible se aprende enseguida, eso es indudable. ¿Cómo nos construimos los seres humanos? Pues yo creo que hay tres grandes ladrillos, ¿no? Uno que compartimos todos absolutamente, que son las vivencias. Vivencias tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Pero no todos los seres humanos son capaces de transformar la vivencia en experiencia, y menos aún la experiencia en aprendizaje. Si lográramos hacer eso, insisto, todos los seres humanos seríamos todos los días un día más sabio que el día anterior, ¿ya? Porque todos aprenderíamos de nuestros aciertos y de nuestros errores. Pero eso no es así, ¿ya? Construimos a través de las experiencias vividas y a partir de ahí de las emociones y de los pensamientos y creencias que se derivan de esas experiencias vividas. ¿Sí? Ahora, el problema aquí... Voy a dejar otra vez de compartir. El problema aquí es cuando quedamos atrapados, ¿no? Siempre digo que somos seres muy poderosos, aunque no seamos omnipotentes, ¿no? O sea que el ser humano, igual que la crisálida se puede convertir en mariposa, ¿ya? Pues nosotros los podemos transformar en muchas cosas, pero eso no nos hace omnipotentes, ¿eh? La crisálida tampoco se puede transformar en elefante, por más que quiera. Es decir, que una cosa es ser muy poderoso y otra cosa es ser omnipotentes, ¿eh? Tenemos límites externos. Yo no puedo volar, no puedo correr 100 metros en 5 segundos, no puedo decidir que Carola se enamore de mí, yo solo, ¿no? O sea, quiero decir, hay cosas que no están en mi poder, pero eso no quiere decir que no seamos seres muy poderosos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo creo que pienso así y siento así porque me pasó esto, y esto es un hecho que me pasó, entonces ya estoy, y esto no puede cambiar porque ya me pasó. Pero si yo pienso y siento porque me pasó esto, estoy aligando y por lo tanto clavando mis pensamientos y mis emociones a una vivencia que ya no puedo cambiar. Por lo tanto, estoy tirando a la basura mis posibilidades de transformación. No sé si me explico, ¿ya? La posibilidad más anestésicamente cómoda del ser humano es instalarse en la víctima. Yo pienso así, siento así porque me pasó esto. Qué fácil es para ti hablar porque, claro, a ti no te pasó, pero a mí sí me pasó, y pum, 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 ¿ya? Y entonces decidir ya instalarnos el resto de mi vida en la posición de la víctima, ¿ya? Que es mucho más cómoda anestésicamente, es muy sufridora, pero mucho más cómoda, porque yo no tengo nada que hacer. Si la culpa de que Carola no me quiera es de ella, pues díselo a ella, a mí no me digan nada. O sea, ¿vale? La culpa es de ella, o es de Dios, o es de tal. Perdón, Carola, pero ya que te estoy te estoy usando para mi ejemplo y ya lo voy estirando, ¿eh? Pero yo te quiero mucho aunque tú no me quieras nada, ¿vale? ¿Vale? ¿Se entiende eso? Luego, en coaching decimos que gran parte del trabajo es separar los hechos de las interpretaciones. Y por eso digo que los seres humanos se transforman cuando sienten diferente. Cuando yo logro cambiar el resentimiento hacia mi padre, por ejemplo, por compasión, paz, aceptación, toda mi emocionalidad cambia, todo el peso del pasado se diluye como azucarillo en café caliente y yo siento completamente distinto y mi mirada al momento y hacia el acto y el hecho de vivir es otra completamente distinta. ¿De acuerdo? Y creo que los hechos, eso que decía, ya sabéis que hace 2600 años Buda me copió la frase esa de
de que el dolor, la muerte y la enfermedad son inevitables, sin el crédito se lo lleva a él, pero en realidad lo pensé yo, ¿vale? Pero el sufrimiento es una decisión personal, ¿ya? ¿Cómo se traduce eso en coaching? Pues el dolor está en los hechos son dolorosos, como los que estamos viviendo ahora, pero el sufrimiento está en mi interpretación de los hechos, y eso sí puede ser permanente, ¿vale? Entonces, y fijaros ahí, caemos muchas veces en contradicción porque no nos damos cuenta de que nos victimizamos, ¿ya? Si yo quisiera hacer un partido de fútbol ahora con las personas que están aquí y distribuyera las posiciones, ¿verdad? Un recuerdo a Maradona, que se ha muerto hoy, pero si distribuyera las posiciones, diríamos, solo me queda un lugar. Fabián, elegiste el último, solo me queda un lugar, que es de pelota. Te toca jugar de pelota. ¿Quieres ser la pelota? No tenemos pelota, así que te toca a ti. ¿Sí quieres? Ah, no, Fabián es tan generoso que él dice, sí, darme patadas durante 90 minutos de aquí para allá, yo feliz. Bueno, Fabián es de un porcentaje muy pequeño de seres humanos que les gusta ser la pelota, pero seguramente, ¿no? Que tampoco me lo creo, pero bueno, nadie quiere ser la pelota en el partido. Pero hay mucha gente que vive toda su vida siendo la pelota del partido de su vida sin darse cuenta, porque va a ir permanentemente donde cada patada de la vida le lleve. Si mete gol está contento, si va a la grada está infeliz, así, ¿ya? Es decir, vivir a expensas de lo que pasa fuera de mí, sobre lo que no tengo control alguno, pues me va a hacer la pelota del partido, me va a hacer víctima siempre, ¿ya? Y la víctima tiene esa excusa, no es culpa mía, la culpa es de la responsabilidad. Y aquí a veces no nos damos cuenta cómo nos victimizamos. En el ejemplo que yo os puse antes, ¿ya? Cualquier padre o madre que haya aquí que le haya hecho daño a un hijo y que haya recibido del hijo ese de decir te odio mamá, papá, porque eres la peor mamá del mundo, que todos los niños nos lo han dicho alguna vez, ¿verdad? Pero lo dicen con sentimiento en ese momento, ¿ya? Y nosotros vemos que estás sufriendo y decimos, pues lo siento hijo, no, si lo que te he hecho, sea lo que sea, como yo te quiero, lo que te he hecho que te ha producido eso, lo he hecho sin querer, así que pues, perdóname. Lo primero que queremos es ser perdonados, cuando le hacemos daño a alguien que queremos, ¿ya? Pero luego giramos para atrás, miramos a nuestros padres y nos cuesta una vida perdonar lo que nos hicieron a nosotros. ¿Por qué? Porque yo era la víctima, ¿ya? Cuando soy yo el causante ha sido sin querer. Quiero perdón. Cuando me toca perdonar, no, porque él tenía que haber sabido y tal. Aquí caemos muchas veces en esa incongruencia entre solicitar esa magnanimidad cuando soy yo el que hace daño y no tenerla yo cuando es otro el que me hace daño a mí. Cuando somos protagonistas podemos hacer las dos cosas con relativa facilidad. Cuando logro separar, ¿ya? Aquello me dolió mucho en su momento, pero hoy ya no siento lo mismo, ni pienso lo mismo, y por lo tanto me puedo hacer cargo de eso y lo convierto en aprendizaje. ¿Qué aprendí de aquella experiencia? ¿De acuerdo? Seguramente, a modo de ejemplo lo digo, ¿no? Todos tenéis algún recuerdo de hace muchos años que en su momento fue muy vergonzoso, muy vergonzante, de ridículo, se rieron, no sé, lo que sea, ¿ya? Y que hoy al recordarlo me río yo también, porque me parece que fue una situación que hoy amerita mucha risa, ¿no? No digo si hoy me sigue pesando, si hoy me sigue pesando sigue siendo un lastre, pero de esas cuestiones que podemos ya contar en las reuniones de amigos y tal, bueno, y lo pasé fatal y bueno, lo que sea, ¿ya? Si hemos conseguido hacer eso con esa vivencia, lo deberíamos poder conseguir con cualquier otra también, ¿no? Es decir, ese proceso. Saramago decía esto y es verdad, nunca una generación ha tenido tanta responsabilidad sobre sí misma y sobre su futuro que esta. ¿Por qué? Porque esta, las millennials, los Zetas, que creo que ya va a pasar como con los huracanes, nos quedamos sin letras para las nuevas generaciones que vayan llegando, ¿ya? Es la primera generación que se confronta realmente con la posibilidad real de fin de la vida humana en la Tierra, ¿ya? Nosotros, las personas de mi edad, siempre nos amenazaron con eso, pero era como una hipótesis, ¿no? Pero ahora es real. Hay datos que dicen que puede ser real, ¿no? O sea, que yo a lo mejor, si los datos hablan de 2050, no lo veo, pero mis hijos y mi nieta probablemente sí lo van a ver si llegan ahí, ¿ya? Y sin embargo, habrá que cambiar grandes paradigmas, incluso en el mundo de la educación, ¿ya? Vinícius de Moraes, el padre de la música bossa nova brasileña, decía eso: la vida es el arte del encuentro, porque somos seres conversacionales. Y por lo tanto hoy la educación tiene que fomentar mucho esa capacidad de encuentro del ser humano, ¿ya? Y yo quiero
comentar dos grandes aspectos, pero antes una pequeña confrontación con mis tiempos de colegio y los de ahora, ¿no? En mis tiempos estudiabas, ¿no?, el 80% del tiempo durante el 20% de tu vida, ¿no? Es decir, desde que ibas a primaria, secundaria y universidad y luego ya a trabajar. Y ahora pasa al revés, ¿no? Tienes que estudiar el 20% del tiempo durante toda tu vida, el 80%, el 90% o el 100% de tu vida, ¿no? La cosa ha cambiado. Porque el objetivo cuando yo iba a la escuela eran los contenidos, saber. Y ahora son las habilidades tanto cognitivas como emocionales. ¿Ya? Yo recuerdo, pero además lo digo de broma y es un chiste, mucha gente se ríe, pero me pasó de verdad, cuando un maestro mío prácticamente me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida porque no lograba acordarme del río que pasa por Siberia, por Vladivostok, el último de Siberia, el último, ¿no? Y yo le quería decir a mi maestro que probablemente yo no iba a ir a Vladivostok nunca, o sea, que a mí me importaba un poco ese río, ¿no? Pero no, si no me lo lograba saber y las capitales de no sé qué y las ciudades no sé cuánto y las montañas y los ríos, todo eso hoy es una tontería porque todo ese espacio mental que necesitamos para recordar las cosas hoy lo tenemos en Wikipedia a golpe de toque, ¿no? O sea que hoy no se puede centrar en eso la educación, ¿ya? El propósito, por lo tanto, era eso, hacerte experto, el expertise, el dominio de temas, ¿ya? Mientras que hoy el propósito es ser muy flexibles a los cambios que insisto, viajan a tal velocidad que vivimos en una civilización presidida por la obsolescencia, ¿ya? Es decir, las cosas dejan de servir muy rápido ya, incluso los conocimientos, ¿no? Muchos conocimientos. El otro día yo acabo de ser abuelo, no la conozco, todavía está en España, pero acabo de ser abuelo. Y hablaba con mi hija de eso, de lo que hoy recomiendan los pediatras en los primeros 6 meses de vida respecto de lo que a mí me recomendaron cuando nació ella, hace 35 años, ¿no? Entonces, pues eso, también los conocimientos, incluso las modas médicas, ¿no? Me acuerdo que de pequeñito decían, tienes gripe y fiebre, pues tápate mucho. Luego, años después, llegó un doctor y dice, no, hay que destapar. O sea que incluso en la ciencia, aparentemente, también parece que hay momentos de moda, ¿no? Estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en esto, ¿eh? Estamos de acuerdo en que el gran objetivo de la educación es enseñar a volar. O sea, que los seres humanos vuelen con sus propias alas, ¿no? No llevarles con los hilos, ¿ya? Es decir, desde ese punto de vista comprender que los papases y mamases tenemos a los hijos en usufructo temporal, digamos, ¿eh? Pero no nos pertenecen, cosa que culturalmente antes sí se me pensaba, ¿no? Yo siempre digo que mi generación, que debo ser de los mayores que hay aquí, es la primera que realmente se preocupa del bienestar psicológico de sus hijos. En la generación de mis padres, la preocupación era alimentación, vestido y educación. Y el resto era, ¿vale? Mi madre tiraba la zapatilla con una puntería tal, o sea, usaba la correa, nos metía en un cuartito oscuro así donde no te podías mover y a veces, y hasta se olvidaba que estábamos ahí horas, o sea, y no tenían ninguna noción de decir, uy, qué, ¿no? Y luego llego yo y tengo hijos y mis primeros años diciendo, oye, estoy siendo muy duro, estoy siendo muy blando, estoy siendo medio pensionista de duro y blando, lo estoy haciendo bien. O sea, nos hacíamos preguntas en esa duda de decir cómo soy mejor padre para mis hijos y aún así lo seguíamos haciendo y cometiendo muchos errores. Pero por lo menos empezó a existir esa preocupación por ese interés. Hablo en general y por supuesto había de todo antes y hay de todo ahora, pero digo la tendencia, digamos, ha cambiado. Entonces, si el objetivo es ese, ¿ya? Yo creo que hay dos grandes focos que debería tener la educación, que son la autonomía, enseñar a volar, tienes que ser autónomo, y el desapego, ¿ya? Y sin embargo, creo que todavía hoy la educación en gran medida en el mundo se basa en la obediencia a los conocimientos de la autoridad y en el apego como una demostración de amor, ¿ya? Y por lo tanto, lo que queda de charla me quiero centrar en estos dos temas, ¿ya? Porque autonomía no es independencia, insisto, no somos seres independientes, ¿ya? Somos seres relacionales, ¿ya? Somos seres nacidos para relacionarnos y gran parte del bien vivir y la felicidad tiene que ver con la capacidad del ser humano para generar vínculos poderosos, ¿ya?
O sea que no es lo mismo la autonomía que la independencia, y eso los españoles que vivimos en un estado de autonomías, donde una de ellas quiere ser independiente y hay conflictos, conocemos bien la diferencia, ¿ya? Un ser independiente es un tipo que cree que nunca necesita de nadie. Y yo puedo asegurar que en mi vida cercana, más o menos, no familiar, pero sí cercana, he conocido al menos 2 personas que han terminado suicidándose con ese pensamiento, ¿ya? Porque cuando alguien que piensa que puede ser independiente y que no necesita de nadie, entra en crisis y necesita de alguien, su gran incapacidad es pedir ayuda. Pedir ayuda es la demostración de su fracaso y por lo tanto no puede, y entonces cae a fondo y se queda en el fondo, ¿vale? Mientras que el autónomo es un ser humano que sabe que para muchas cosas no necesita de nadie y que tiene sus propios pensamientos y sus propias ideas, y algunas veces sí, y sabe pedir ayuda, ¿ya? Por lo tanto, fijaros que si hablamos de autonomía, tenemos que hablar de autonomía de pensamiento, de emoción y de acción también. ¿Ya? La autonomía cognitiva, ahora me centro en ella, la autonomía emocional y la autonomía funcional o la autonomía de acción. ¿De acuerdo? Frente a la autonomía de pensamiento, de esto nos habló mucho Guilford, un psicólogo de los años 60, cuando desarrolló lo que él llamó el pensamiento inteligente, ¿ya? Que no era el CI, no era la inteligencia, era el uso, la forma de usar más inteligente nuestra capacidad de pensar. Entonces decía él, para usar de forma inteligente el pensamiento hacen falta 3 pensamientos usados de forma consecutiva, no simultánea, es imposible que sean simultáneos, ¿ya? Pero si falta uno de los 3, algo importante está faltando. Es decir, pensamiento analítico, que es analizar los hechos, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué me está pasando a mí? ¿Qué está pasando? Analizar los hechos, porque lo que analizamos son hechos. No analizamos hipótesis todavía, no analizamos sueños, no, analizamos lo que está pasando. Saber dónde estoy pisando. Cuanto más profundo sea el pensamiento analítico, más posibilidades de certidumbre de que estoy en la realidad tendré. A partir de ahí el pensamiento divergente, que es el pensamiento creativo, es el pensamiento lateral que decía Eduardo de Bono, es decir, a partir de esto que está pasando, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? Y sabéis, los coaches que estáis aquí, que esa es gran parte del trabajo del coaching, ¿eh? Es decir, gestionar y expandir el universo de posibilidad, ¿eh? Ya que certezas no tenemos del futuro, pero si tengo posibilidades, pues tengo un foco de acción. Y el pensamiento convergente es cuál de esas posibilidades es la más operativa, la más funcional para este momento, ¿ya? Es decir, a mayor nivel de pensamiento divergente, mayor nivel de opciones, de abanico de opciones tengo ante una circunstancia nueva, desconocida, o que quiero hacer mejor, ser más eficiente respecto de lo que hice en otra ocasión similar. Y el pensamiento convergente es el que me ayuda a tomar decisiones. Es decir, las 3 grandes preguntas que estimulan el cerebro son ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué decido hacer? Esto sirve para los líderes, incluso sirve para gestionar reuniones de trabajo, las 3 grandes preguntas para que un grupo de trabajo piense juntos y al mismo tiempo es eso, ¿qué está pasando? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Y qué tal? Imaginaros el caos que hay en una reunión de trabajo si unos están en pensamiento analítico, analizando lo que está pasando, 2 o 3 están levantando la mano, dando opciones, y un tercero está queriendo ya decidir, ya hagamos algo ya y tal. O sea, es imposible, ¿ya? Imaginar lo que pasa también en nosotros si falta uno de los 3, ¿no? Si yo tengo muy buen pensamiento divergente para buscar opciones y tomo decisiones, pero no he analizado bien la realidad, pues seguramente voy a tomar decisiones sobre algo que no es mi problema, ¿no? O sea, si yo analizo muy bien la realidad y tomo una decisión inmediata, entonces estoy reaccionando y seguramente lo que voy a hacer en ese caso es lo mismo que he hecho en otras ocasiones similares. Cuando me ha pasado esto, he hecho esto. Pero es que no funcionó, no te sirvió. Bueno, pero es lo que he hecho siempre cuando pasan estas circunstancias. Entonces hago lo mismo que ya sé, porque no busco nuevas opciones. Y desde luego, si yo analizo muy bien la realidad y busco opciones, pero no tomo ninguna decisión, pues no voy a hacer nada. Es lo que en el mundo empresarial se llama la parálisis del análisis, ¿no? Yo no le llamaría, Agustín, ser auténtico a eso, estoy leyendo el chat, ¿no? Sino que es, digamos, tener un nivel de congruencia a nivel cognitivo. O sea, estoy sabiendo pensar,
Y cuando sé pensar y también sobre mí, las preguntas que me hago son hacia dentro de mí. ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Y qué decido hacer ante esta situación que es nueva para mí? Y por lo tanto, buscando siempre la funcionalidad. Entre el pensamiento divergente y el convergente hay un factor que tiene que ver con la madurez que se llama el criterio. Es decir, ¿con qué criterio decido esta opción en vez de esta otra? ¿Vale? Porque los seres humanos tenemos la posibilidad de intervenir y de acción en todo momento, pero podemos tener acciones que sean más funcionales o menos o más disfuncionales. Y tiene mucho que ver también sobre si estoy actuando desde el amor a mí, a mi aspecto de vivencia personal y de convivencia, o estoy actuando desde el ego de a mí, a pesar de otros, por encima de otros o contra otros, ¿no? O sea, para ganar a otros. Porque entonces, si tengo esa noción de poder o de lo que sea, pues bueno, tengo esa sensación anestésica de que he ganado si el otro pierde, ¿no? El ego disfuncional, el ego ansioso, busca competir, necesita ganar. Y hay dos formas de ganar: ser yo más que tú o conseguir que tú seas menos que yo. O sea, que si no tengo energía para ser yo más, por lo menos pondré mi energía en que tú no lo seas, ¿eh? En ser yo el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Pero desde el amor no, desde el amor hoy el concepto saludable de la ambición, de querer ir mucho más allá de donde estamos hoy, no es la ambición esa que nos decían antes de ser el mejor en todo, el mejor del mundo. Hoy la ambición saludable es ser el mejor para el mundo, ¿ya? Tanto como individuo, como equipos, como empresa. ¿Ya? Quiero ser el mejor aporte para el mundo. Y en eso sí soy ambicioso, pero esa ambición es muy saludable, ¿vale? Nati, a ver qué dice Nati. ¿Se puede desarrollar más un tipo de pensamiento que tenga? Sí, claro, ¿ya? Pues claro, claro. Y fíjate, por eso, ¿cuál es la forma en que desarrollamos ese nivel de pensamiento en los tres niveles? Pues la forma no va a ser escuchando la docencia del maestro que dice esto es lo que hay que pensar, esto es lo correcto, esta es la idea, y estás equivocado. Ni al jefe, ¿ya? Un jefe que nos dice lo que hay que hacer no nos va a ayudar a pensar, ¿estáis de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el jefe que quiere ser obedecido y seguido, como mucho va a tener seguidores. Y los seguidores pueden tener una sola neurona, pueden ser hasta descerebrados si quieren, ¿no? O sea, con saber seguir la línea recta y seguir al jefe, pues le siguen. El jefe dice tal y hagamos tal, ¿de acuerdo? O el maestro dice tal y hagamos tal. La forma de aumentar el nivel de pensamiento humano son las preguntas. Por eso en coaching sabemos que la herramienta más poderosa son las preguntas. El gimnasio del cerebro son las preguntas, las buenas preguntas, las preguntas hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, fíjate, pues yo le pregunto a un coach y le pregunto ¿cómo te sientes? ¿No? Y muchos que son ingenieros, abogados, me dicen, uy, qué pregunta tan difícil me haces, ¿no? Y entonces dice, pues no sé, siento que después de esto me va a ir mejor. Siento que después de esto me va a ir mejor. ¿Es una emoción? Así con el dedo, chicos. ¿Sí o sí? No es ninguna emoción, es un pensamiento, ¿vale? Entonces, no me altero y le digo, muy bien, ¿y eso cómo te hace sentir? Y sigue pensando, digo, no le ha valido esta respuesta, ¿no? Y entonces digo, no, pues siento que si me va mejor, pues entonces voy a ser más eficiente otra vez y tal. Muy bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿No? Y como que a la tercera o la cuarta me dicen, no, pues me siento más tranquilo. Eso es una emoción, ¿ya? Acabas de aprender que para hablar de emociones no necesito la conjunción que. Siempre que alguien dice siento que, está disfrazando de intento de emocional, lo que no es otra cosa que un pensamiento. ¿Por qué? Porque no le hablaron nunca de emociones, porque le dijeron que eso sobraba, porque le dijeron que eso no valía, porque desde la Edad Media nos están diciendo además que solo vale lo que se puede medir, lo tangible. A veces hasta la ciencia sigue diciendo eso hoy en día. Y entonces lo intangible, ¿dónde está? ¿Qué importancia le damos? ¿Ya? Y realmente parte esencial de la educación de hoy es darnos cuenta de que todo lo tangible que construye el ser humano antes ha sido intangible. Toda obra humana ha sido antes pensada, imaginada, soñada y sentida por alguien. Por lo tanto, si somos buenos gestores de lo intangible, seremos seguramente mejores gestores de lo tangible. Tengo que saber cómo me siento
para saber si lo que hago sintiendo eso es funcional o no es funcional, ¿ya? Entonces las preguntas son hacia dentro de mí y las preguntas, digo, son el auténtico gimnasio del cerebro. Os voy a contar una anécdota ya que estamos hablando de tal. Yo tenía un amigo que entró de director comercial en una empresa y se reúne el primer día, ¿no? Y con su equipo y llega y les dice, bueno, como soy el nuevo aquí, no sé muy bien, no conozco todavía muy bien, por favor, explíquenme ustedes qué está pasando, ¿no? La situación, por favor. Bueno, la gente se cayó así, como que calladas, mirándose unos a otros y tal. Y mi amigo no se alteró nada y dijo, bueno, yo tengo mucho que hacer en mi despacho, o sea que no se preocupen, ustedes háblenlo y cuando lo tengan un poco de frío me avisan, yo tengo mucha tarea, ¿no? Esto es real, me dijo, estuve como 2 horas y media en mi despacho y a las 2 horas y media aparece uno así temeroso por la puerta y me dice, jefe, que ya hemos analizado, ¿no? Ah, pues ahora voy, ¿no? Dice, fui y me hicieron un análisis de lo más somero y superficial, o sea, 2 ideas y media, vaya, de las más obvias, ¿no? Le dije, bueno, muy bien. Y entonces, señores, con esta situación, ¿qué podemos hacer? Y ya más incómodos todavía, digo, bueno, pues él es el jefe, ¿no? Que diga y tal, no sé qué, ¿no? Y mi amigo igual dijo, bueno, no se preocupen, yo me voy al despacho, ustedes me avisan. Dice, ahí pasé 1:15 todavía, ¿no? Y a la 1:15 aparece uno así, solo asomando la cabeza diciendo, jefe, que ya tenemos opciones, ¿no? Ya. Dije, fui y me dieron, pues eso, la opción básica, la evidente y la otra, ¿no? O sea, una cosa muy, muy pobretona. Y entonces mi amigo dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y ya entraron en crisis, ¿no? Vale, bueno, pues aquí al final. Lunes siguiente, nueva reunión semanal de ventas, ¿no? Señores, esta semana, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Claro, hay que ser del género tonto, ¿no? Para la 4ª semana, sabiendo que tienes todas las reuniones, todas las semanas reuniones, y sabiendo que vas al jefe, dice, a ver qué pasa en esta reunión, ¿qué va a pasar, idiota? Que te va a preguntar qué ha pasado, qué podemos hacer y qué hacemos. Así que empieza a pensarlo con anticipación, porque ya sabes que eso es lo que te va a preguntar el jefe, ¿no? La realidad es que a los 6 meses, el nivel de análisis, Agustina, que me preguntabas, de profundidad analítica de este equipo era mucho más profundo, mucho mayor. El nivel de opciones, de abanico de opciones, no se limitaba a 2 o 3, sino que había mucho más bullicio. Y el criterio para elegir la mejor opción era mucho más profundo también, más aterrizado, más coherente. Porque claro, cuando la gente decía, la 3, yo elijo la opción 3, la siguiente pregunta que hacía mi amigo era, ¿y por qué la 3? O sea, ¿con qué criterio estás decidiendo la 3? Claro, si el tipo decía, es que cuando han dicho la 3 usted ha sonreído. Decía, bueno, pues vale, esa opción se elimina, ya no contabiliza, ¿no? Pero dice, no, es que con la 3 vamos a ser más rápidos y tal. Tener en cuenta que la mejor opción de las posibilidades va a ser circunstancial, porque depende del momento. Si tengo más dinero, la mejor opción es la más cara. Si tengo menos dinero, será más barata. Si tengo más urgencia, será la más fácil de implantar. Si tengo más tiempo, a lo mejor es otra más compleja. Si tengo más recursos, a lo mejor es otra más compleja que requiera más recursos. Si no, voy a la más sencilla. En fin, la decisión, el criterio es circunstancial, es variable. Pero el pensamiento, los 3 pensamientos se van profundizando cada día un poquito más, cada día un poquito más, cada día un poquito más, ¿ya? Por lo tanto, van a ser las preguntas. Y no tener miedo a seguir preguntando, ¿de acuerdo? Porque por eso hoy, digamos, el desarrollo del pensamiento autonómico alumno, así que calla y aprende, no ayuda a desarrollar ese pensamiento autónomo, ¿ya? ¿Estoy aquí? ¿Estoy compartiendo o no? No, creo que no, ¿verdad? A ver. Ahora es que ya le di al que no era Fabián. ¿Vale? Esto me pasa en todas las... alguna vez. Ahora sí, ¿verdad? Fabián. Ya. La autonomía emocional, que tiene Sí, mucho estamos que bien. ver, gracias, que tiene mucho que ver con esto que
decidir, como hemos dicho, somos gestores de intangibles, ¿ya? Y eso va a tener mucho que ver con el desapego que vamos a hablar ahora, ¿vale? Es decir, cuando lo que nos une no es visible, entonces lo visible puede parecer muy diferente, pero estamos unidos en... Las personas pueden ser autónomamente distintas unas de otras, ¿no? Y sin embargo estar muy unidas en un propósito común o en algo que es mucho más intangible, que tiene que ver con la cultura, con los valores de una familia, con los valores de una pareja, con los valores de un equipo de trabajo, ¿ya? Así que la autonomía emocional requiere gestionar bien mis intangibles, ¿sí? Lo que pienso, lo que siento, ¿sí? Lo que creo, etcétera, etcétera. Gestionar bien los conflictos, porque somos seres relacionales, pero toda relación humana conlleva conflicto, todas. ¿Por qué? Porque incluso si todas las relaciones tienen sus límites. ¿Estáis de acuerdo? Incluso la pareja que lleva 60 años amando tiene sus límites. ¿Vale? Y en algún minuto de la relación, alguno de los dos va a transgredir los límites porque, oye, pues me equivoqué, pues fallé, pues elevé la voz, pues te grité, pues esto no era lo pactado, en fin. Tal cual. Por eso tenemos el recurso del perdón, porque somos seres humanos que nos equivocamos, ¿vale? Pero si yo tengo la capacidad de gestionar el conflicto sin que el vínculo se dañe, entonces y solo entonces podemos estar unidos mucho tiempo sabiendo que los límites son líquidos. O sea, la confianza que yo tengo con Agustina, por ejemplo, que ya la veo, ya le veo la carita por fin, ¿no? Y la que tenemos hoy, y si somos amigos, la que tendremos dentro de 20 años, pues va a ser distinto, ¿eh? La que tuve con mi mujer el primer día que la conocí, la que tengo hoy es distinto. O sea, los límites son líquidos y se van construyendo conforme el proyecto común que vamos articulando, ¿ya? Pero las murallas y las fronteras se construyen desde el temor. Los límites se construyen desde el amor. Y desde el amor te digo, oye, hoy te has pasado, hoy has transgredido, hoy estoy molesto porque ha pasado esto, ¿vale? Pero el vínculo no se destruye. Pero la frontera es, de aquí no pasa nadie porque ya me hicieron daño una vez y no quiero que nadie más me vuelva a hacer daño. Entonces construyo una frontera y me meto en una especie de cárcel de cristal dentro diciendo, si aquí no entra nadie, ya nadie me va a hacer daño nunca, ya no estoy en peligro. Pero lo que me olvido es de relacionarme y por lo tanto me vivo aislado y permanentemente presidido por el temor, que es un lugar malo para el bien vivir, ¿vale? Perdón, a ver si... Vale. Y por lo tanto, una correcta y poderosa gestión de los vínculos, ¿vale? Y la gestión, la autonomía funcional, que tiene que ver con la acción, y en este caso muy focalizando mucho en un proyecto de liderazgo, por ejemplo, de equipos, de desarrollo de equipos, pues lo básico es reconocer porque, fijaros, los seres humanos nacemos unidos a mamá. El primer trauma que nos genera la vida es que nos separan y después vivimos para volver a reunirnos. Es decir, necesitamos esa sensación siempre de ser reconocidos, ser parte de, ser merecedores de. Por lo tanto, lo primero es que en un equipo yo me sienta parte del equipo. Después que me entrenen y después que me dejen hacer. Y en la educación en casa igual. Primero que me digan y que me sigan diciendo te quiero por lo que eres, pero hay muchas cosas que no sabes hacer, te enseño a hacerlas y luego te dejo hacerlas, porque si no, pues ¿para qué te enseño? ¿No? O sea que te doy cierto grado de autonomía, que insisto, no es independencia, ¿de acuerdo? Y por eso la gran diferencia entre la pura reacción, que es animal, la reacción sería eso, los seres humanos sentimos algo porque de un evento que me llega de fuera, entonces siento enojo y respondo al enojo con otra patada. Me gritan y yo pego una patada. Pues estoy siendo igual que cualquier otro mamífero. Mientras que la respuesta es, me gritan, tengo ganas de darte una patada, pero pienso que no es funcional darte una patada y hago otra cosa diferente. Es decir, ese instante entre la pura reacción y la respuesta es lo que alguien, me parece que era Eric Fromm, llamó libertad. La libertad de elección. ¿Okay? Por lo tanto, es la respuesta elegida, la respuesta funcional, lo que sí creo que me conviene hacer a pesar de lo que tenga ganas de hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un lado vamos a ser pelota, vamos a ser víctimas, vamos a ser dependientes siempre de lo externo, y en el otro lado nos hacemos nuestros propios gobernantes. ¿Ya? Decía... Kurt Cobain decía, se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque los veo a todos iguales, ¿no? Es decir, que a veces cuando somos autónomos de pensamiento, pues somos raros para otros. Bien, bueno, pues está bien, yo tampoco pretendo gustarle a todo el mundo, ¿no? O sea que, ¿vale?
pero yo tengo mi forma de pensar y me quiero equivocar. Y mis hijos tuvieron su forma de pensar y por mucho que yo piense que en algunos casos se siguen equivocando, se tienen que equivocar ellos, porque la única forma de aprender, van a aprender de sus errores, no van a aprender de los míos, van a aprender de los suyos, ¿ya? Y por lo tanto necesitan ese pensamiento. Ojalá yo les haya dado el poder para tener un buen nivel de pensamiento analítico, divergente y convergente, porque entonces confío en que, aunque se equivoquen, sabrán incluso reaccionar a sus errores, pero si no, no. Y para terminar, una reflexión sobre el desapego que no me parece menor. No sé cómo vamos de tiempo, ya vamos mal, ¿verdad, Fabián? De tiempo no te queda todavía, Rafa. Nos quedan 4 o 5 horas todavía, ¿no? Vale. No, fíjate que, 20 minutos más, 20 minutos más. ya sé. Ya. Bueno, lo voy a sintetizar porque el concepto es clave para mí, pero no me hace falta las slides. ¿Ya? Los seres humanos cuando nacemos pegados, no apegados, nacemos pegados a mamá, ¿no? Entonces digo, el primer trauma es que nos cortan el cordón umbilical y nos separan. Y por eso, el primer año de la vida, la necesidad de estar pegados, de seguir sintiéndonos pegados a mamá es absoluta, ¿vale? Toda la teoría de Verne del análisis transaccional nace precisamente del descubrimiento de que los niños en inclusa en las posguerras, los niños huérfanos en las posguerras, que hay muchos, se morían los bebés durante el primer año en un porcentaje 400 veces mayor que en sus casas, o sufrían un poderoso retraso psicomotriz y no sabían por qué, porque estaban alimentados, abrigados, medicados, etcétera, etcétera, hasta que descubrieron que lo único que les faltaba a esos niños era el abrazo materno. Entonces, es una necesidad esencial, el apego inicial. Pero el objetivo de la educación debería ser pasar del apego al arraigo, que es un concepto completamente distinto, porque apego viene de estar pegados, ¿ya? Y arraigo viene de raíz, que de nuevo es invisible, ¿ya? Y cuando vamos educando en eso y solamente educando en esas raíces, quiere decir que ya lo que nos vincula a ti y a mí, no depende del tiempo o de la distancia. Y por lo tanto, puedes volar tranquilamente, porque yo tengo a mis hijos en España y tengo una nieta en España, no la conozco, pero prefiero estar alegre porque ha nacido que triste porque no la conozco. Es decir, que ya la conoceré, pero estoy feliz, pero no la he podido abrazar todavía. Las personas que en estos momentos viven en el apego sin arraigo, en estos momentos de confinamiento, están sufriendo enormemente, ¿ya? Las personas que viven en el arraigo sin apego están tristes, ¿ya? Sin apego no quiere decir que no les importe el apego, quiere decir que cuando tengo la posibilidad de abrazarte lo gozo intensamente, pero no lo necesito para sentirte cerca, ¿ya? Por lo tanto, la clave está en que no me siento solo aunque esté solo, porque te siento cerca, porque estás cerca de mi corazón, ¿ya? Y eso no lo va a corroer ni el tiempo ni la distancia, ¿ya? Eso es arraigo. Y el gran objetivo de la educación, para ir terminando y abrirme así a preguntas, era eso, ¿ya? La autonomía de pensamiento y cambiar el apego inicial, que es esencial, por el arraigo, que es vuela tranquilo, vuela, busca tu vida, sé tú, pero estate siempre cerca de mi corazón, ¿no? Entonces, como que, resumiendo para entrar en conversación, pues sería eso. Y yo veo a Víctor Hugo con un dedo ahí nervioso de querer... Sí, gracias, Rafael. Vamos a dar inicio a las preguntas, esta etapa, la última ya, y vamos a comenzar con Víctor Hugo. Adelante. Activa tu micrófono, por favor, Víctor. Sí, porque lo de la lectura de labios todavía no se me da bien. Estoy en ello, pero todavía no. La pandemia, una de las cosas que generó fue este desapego forzado en la educación, ¿ya? Pero desapego desarraigado. Pero de una manera forzada, porque de un día para otro a ustedes le dicen, ¿sabe qué más? Que es en su casa y su profesor le va a hacer clase desde su casa. Y ya no está el contacto, ese contacto necesario del cual los niños, los jóvenes y todos, de una u otra manera, necesitamos. Ahora, tal vez los jóvenes adultos en las universidades
sí lo pueden desarrollar y es más fácil para ellos. Pero no en te algún creas. momento, ¿ah? Pero no es todo. Yo doy maestrías de posgrado, no de universidad, ¿Ya? de posgrado en Sí, coaching y maestrías de coaching. Y además tengo una asignatura, Víctor Hugo, que se llama liderazgo corporal. Imagínate dar eso en virtual, ¿no? claro. O sea que tuve 4 meses con problemas. ¿Cómo le voy a hacer? Hay ejercicios que no puedo hacer y sin embargo, pues al final lo que hicimos, mis alumnos estaban contentos, agradecidos y tal, y dijimos, bueno, porque fíjate, uno nunca sabe lo que le dejan de dar. Uno se queda y valora lo que le dan. Y si lo que le dan tiene valor, pues tiene valor. Pero desde luego hoy es más importante que nunca no sentirse solos a pesar de estar solos, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en el concepto, si es la forma en que muchas veces nosotros perdemos la dimensión del contacto humano. La máquina, hoy día el computador, la máquina no puede hacer eso, Uh-huh, ¿ya? uh-huh. Y No, pero la por muchos emoción... computadores que hayan Uh-huh. encendidos, pueden estar en red y todo, pero ese sentimiento, por último, esa mirada, no la puede hacer el computador. No, no lo hace el computador, lo puedes hacer tú. O sea, el sentimiento de, Por digo, supuesto, pero si yo logro no sentir... Es más, fíjate, te voy a decir más. En estos momentos de pandemia donde hay tantos fallecimientos, ¿ya? Incluso ¿sí? estoy haciendo ese trabajo de lo que le estoy llamando la presencia en la ausencia. ¿Ya? Hacer ¿Sí? sentir la presencia en la ausencia. Incluso sentir la presencia de los seres ausentes, los que se están yendo. ¿Ya? Entonces, si yo siento esa presencia, como queráis sentirla, en forma de alas, en forma de ángeles, en forma de apoyo por detrás, ¿no? En forma de conversación, ¿qué me están diciendo desde donde estén? ¿Qué me están diciendo para mi bien vivir? Y siento, no tengo, pero siento la presencia tuya cerca mío, porque eres mi amigo, aunque estés en Chile, ¿ya? Entonces yo no estoy solo ni por detrás ni por delante, es decir, que me siento arropado, me siento, aunque esté solo en mi casa, ¿ya? Por eso digo una vez más que los seres humanos nos transformamos cuando sentimos diferente, no cuando sabemos diferente, porque No a estamos veces de estar acuerdo. solos, Es sí, sentir, yo es sé, lo que... era solo por rubricar, ¿eh? Claro, pero muchas veces es el sentir lo que nos cuesta, porque es una dimensión distinta. Bueno, por eso siempre digo, es decir, las emociones son nuestros asesores de pensamiento. Cuando yo logro sentir, y a veces trabajamos solo por el conocimiento, y ese es el camino muchas veces más largo para la transformación. La gente sabe que no es bueno beber alcohol y manejar, y la gente bebe y maneja. Es decir, que el simple hecho de saber las cosas no garantiza la transformación. ¿Ya? La gente sabe que pegarme o matarme porque un desconocido en la carretera me llamó idiota, y hay gente que se mata por eso. O sea que luego dirá, ay, es que fue un momento de ofuscación, es que la emoción me puede. Bueno, pues en vez de que te pueda, empieza a gestionarla y tal. Es decir, el camino de la transformación es el camino de la emoción al pensamiento. Porque cuando yo estoy contento pienso de una manera y cuando estoy triste pienso de otra. Cuando estoy resentido pienso de otra y cuando estoy en paz pienso de otra. Es decir, que yo los llamo mis asesores de pensamiento. Y vamos a ver cómo gestionamos eso, ¿no? Como hace Norberto Levi, porque es gestionable. No las podemos controlar, pero sí las podemos gestionar. Y esa es parte importante del aprendizaje. ¿Ya? Rafa, Agustina, tenemos... ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con él o conmigo, con todos? Agustina dice, estoy de acuerdo. Sí, sí. Rafa, tenemos preguntas en el chat. Una pregunta que dice, ¿es posible liberarse completamente del apego? Depende esto es como todos los juicios, depende de lo que llames completamente, ¿no? Creo que los seres humanos, insisto, somos seres relacionales, ¿ya? En una isla desierta digo, sin posibilidades de relación y de conectividad con otros, nos volveríamos locos, ¿ya? Locos. Hasta tal punto que gran parte de la razón por la que nos transformamos como seres humanos tiene como objetivo mejorar mi capacidad de relación con otros. Es decir, que en una isla desierta, el levantarse diciendo hoy voy a ser más paciente, más tolerante y más generoso, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, que ¿con quién, idiota, si estás solo, ¿no? Pero eso lo hago porque precisamente al ser más paciente, más tolerante y más generoso voy a relacionarme mejor con los demás. Es decir, que no perdamos de norte, somos seres relacionales, pero la forma de vincularnos, si está más basada en el arraigo,
que en el apego, más, no diría completamente, pero más basada en el arraigo. Insisto, yo hay momentos y días en los que echo mucho de menos un abrazo a mis hijos. Hace un año que no los veo. Y bueno, claro que lo echo de menos y me pone triste, pero no voy a vivir triste permanentemente por eso, al menos mientras los sienta cerca también. O sea, los sienta cerca de mi corazón o lo que sea. Incluso antes, cuando mi universo, insisto, cuando no había informática y era un mundo de cartas, pues entonces nos escribíamos cartas y echábamos de menos, pero estábamos, ¿no?, 2 semanas esperando la respuesta, ¿no? Cosas que hoy parecen impensables, ¿verdad? Pero esto era así, pasaba así, y sin embargo sentíamos esa presencia en la ausencia, ¿ya? Por lo tanto, el completamente no lo sé, ¿eh? O sea que creo que, por supuesto, insisto, una cosa es gozar intensamente del abrazo, del contacto cuando podamos recuperarlo, y otra cosa es necesitarlo para mi bien vivir, para mi existencia física y psicológica. Los momentos kairos que estabas hablando tú, ¿sí? anteriormente. Claro. Otra pregunta, ¿cómo opera el concepto de la felicidad en nuestra generación versus la generación actual? Pues bien distinto, ¿no? Insisto en que una característica de estos millennials que ya han nacido en ese mundo de la prisa, para ellos es lo natural, es lo que han conocido desde el minuto 1, ¿ya? Entonces lo quieren todo ya y todo con una absoluta inmediatez, ¿no? Y por lo tanto tienen un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, un nivel de espera o de paciencia muy bajo, y un nivel de frustración muy alto, ¿de acuerdo? Porque, pues eso, de alguna manera no siempre pasa lo que ellos quieren que pase, ¿no? Nosotros, en general, o muchos de nosotros, de nuestra generación, provenimos de una generación en la que entendíamos más rápidamente que hoy que no podíamos conseguir todo lo que queríamos en la vida y que había muchas cosas que estaban fuera de nuestro alcance o por lo menos fuera de mi alcance ahora, y que entonces había que trabajar y esforzarse para eso y tal, ¿ya? Eso tiene otras connotaciones negativas. Yo no estoy criticando lo nuevo y ensalzando lo viejo, ¿eh? Porque fíjate, la mayor parte de las personas de mi generación y quizá muchos de vosotros también más jóvenes, vuestros padres eran personas con un nivel sociocultural o económico un poco más bajo que vosotros y se esforzaron mucho. Wow, se perdió. Me silenciaron. Se esforzaron mucho para que vosotros tuvierais mejor vida que ellos, ¿ya? Y entonces desde bien niños, desde bien pequeñitos, nos educaron en un concepto de responsabilidad. Aprovecha este esfuerzo que están haciendo tus padres y saca provecho a tu vida y esfuérzate y estudia y esfuérzate, ¿no? Hasta tal punto que empezamos a crecer con el paradigma del deber y de la responsabilidad aquí metido, ¿no? Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque tengo que hacerlo, porque no puedo defraudar a mis padres, porque tengo que, porque debo de, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Es decir, que hay un momento en que nos paramos y decir, ¿y cuándo dejó de ser divertido esto? ¿No? Desde el deber de hacerlo todo por deber. Yo no conozco ninguna escuela donde la maestra salga al patio de los niños y les diga, venga niños, se acabó el recreo, todos a clase de matemática, y todos los niños, bien, ya era hora. No, es al revés, ¿no? Lo que saca el entusiasmo de las personas es hacer lo que quieren en un momento dado, ¿eh? El asunto está en que si yo lo que debo hacer no lo quiero hacer, pues entonces ya estoy sufriendo, estoy en ese paradigma sufridor, ¿ya? Pero la transformación, por la misma razón, no se puede lograr desde el deber, desde el tener que, ¿eh? Y la mía es una generación muy ligada a eso, a deberes, a responsabilidades, a tal, ¿no? Hay gente que me escucha decir esto y dice, tienes razón, Rafa, tengo que ser más feliz de lo que soy. Y ya estamos en la trampa otra vez, porque la felicidad del bien vivir no la vamos a conseguir desde el deber, porque desde el deber se convierte en otra tarea más, y ya tengo muchas, estoy agobiado de tareas, entonces encima ser feliz además, o sea, pues mañana, ¿no? Ya lo vamos, ¿no? Como decía un amigo, lo vamos procrastinando, lo vamos postergando para mañana, ¿no? Incluso hablar de la procrastinación lo dejo para mañana también, ¿no? O sea que lo voy dejando. Uno se transforma desde el querer. La fuerza más poderosa es creer que es posible y querer hacerlo. Ahora, la felicidad del cerebro es distinta de la felicidad emocional, porque el cerebro a veces
lo programamos para sueños muy ambiciosos y a largo plazo y tal, y sin embargo a nivel puramente emocional buscamos satisfacción a muy corto plazo, ¿no? Entonces ahí incluso los seres humanos vivimos en esa contradicción entre lo mental y lo emocional también, ¿no? Por lo tanto, hay que sentarse a hablar de qué entendemos por bien vivir, ¿no? Y una de las cosas que más tóxicas en ese sentido es entender que el bien vivir es tener éxito y que el éxito es lograr mis sueños, ¿ya? Creo que los sueños son el motor que pone al ser humano en marcha, el impulso, ¿ya?, a la acción, pero poner mi felicidad en el logro de los sueños es poner los huevos en una cesta en la que no controlo casi nada. O sea, ¿ya? Primero estoy postergando mucho porque mis sueños están a 20 años vista, son sueños ambiciosos. Y en segundo lugar, ni sé si va a estar vivo y hay un montón de factores para el logro que no dependen de mí. Por lo tanto, si solo pongo mi felicidad en el logro, hasta que no lo logre estaré mal, estaré frustrado, ¿no? Se me estará yendo. Y el bien vivir es un concepto siempre ligado al presente. Quiero vivir bien ahora, hoy. Aunque vea a Javier Garrido muy serio ahí mirándome, ¿qué le vamos a hacer? Pero quiero vivir bien ahora y mañana y pasado, en el momento. Y cuando no lo logro porque son malos momentos duros y difíciles, quiero poder pasarlos sin que me dejen una herida. Poder recuperar luego mi bien vivir y así sucesivamente. No sé si... Tenemos otra pregunta, Rafa. Nosotros no somos la fuente de nuestra propia felicidad siempre. Me refiero a que siempre nos educaron con que la felicidad estaba en otro lado, en algo o en otra persona. Sí, en logros, en que otro me quiera. ¿Cuál es la diferencia básica, Agustina, entre ser amado o sentirte amable? Amable no de educación, sino de... ¿Cuál es la diferencia básica? ¿Y cuál más? En que yo, cuando me siento amada, yo viene de mí, digamos. Eso es lo que opino. Cuando te sientes amable, es decir, merecedora de ser amada. Pero cuando te sientes amada es porque hay otro que te ama de fuera. Claro. ¿Vale? Entonces necesitas a ese otro. Pero, por lo tanto, sentirme amado o querido, en alguna medida depende de que haya otros que me amen o me quieran, efectivamente. Pero sentirme amable es sentirme merecedor siempre de ser amado, aunque en este momento no haya nadie, ¿ya? Y por lo tanto, el estado de ánimo interno es mío siempre, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con algo que no me dio tiempo a desarrollar, que era la construcción de la autoestima, que es por dónde perdemos cuando nos hacen perder cuando nos mantienen apegados muchas veces y obedientes, lo que perdemos es la autoestima, es el valor, ¿vale? Porque eso que nos decían de niños, de yo te quiero por lo que eres, ¿no? A un bebé tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera, en el curso de la educación se va transformando en refuerzo voluntario, es decir, más adherido al hacer que al ser. Y usamos como papás y mamás muchas veces el verbo ser para criticar algo del hacer. Mira que eres vago, mira que eres impuntual, mira que eres terco, mira que eres recoroso, mira que eres. Y lo que vamos destruyendo es ese nivel de merecimiento, de decir yo no valgo por lo que soy. Déjame que cuente cómo lo cuento a los alumnos, porque que me perdonen las abuelitas, pero del que estén escuchando, ¿no? Pero digo, imaginaos el niño con 3 o 4 años, ¿no? Y llega la abuelita a casa y la abuelita le dice, Manolito, dale un beso a la abuelita. Si se llama Manolito, claro, si no, tiene un problema mucho mayor. Y entonces Manolito con 3 años dice lo que le da la gana todavía. Y dice, no quiero, que tienes bigote y pinchas. Entonces la abuelita, ¡bum!, la ofensa de la abuelita es así, de este tamaño, de este porte, y dice, ¿qué niño tan malo eres? ¿Sabes qué te digo? Que si vas así por la vida no te va a querer nadie. Señora, por favor, ¿qué le está diciendo al niño? Lo que le está diciendo al niño, sea usted consciente, es que si tú no haces lo que los demás te digan que hagas, no te van a querer, no vas a ser merecedor de ser querido. Es decir, le está diciendo, sé un obediente, un seguidor para toda tu vida. Y todo eso por el ego de la abuelita que no es capaz de esperar y decir, bueno, el niño me dará un abrazo dentro de 5 minutos, cuando le salga a él, cuando le apetezca, cuando él quiera. No, tiene que ser cuando yo diga.
Perdón las abuelitas, digo, pido perdón por anticipado, pero llevo años con este ejemplo, no me lo vais a matar ya, ¿no? Lo contaba desde antes que yo fuera abuelo, así que bueno, pues ahora lo sufriré yo. ¿De acuerdo? Entonces, sin darnos cuenta, ¡pum!, le damos en la torre al merecimiento inconsciente del niño y el niño dice, entonces si no hago lo que los demás me dicen no me van a querer. Entonces toda mi vida voy a temer absolutamente la crítica porque me destruye, significa que si hago algo mal ya no me quieren y voy a depender y voy a hacer lo que yo creo que el otro quiere que haga para que me quieran, no lo que yo quiero hacer, ya no soy autónomo. Voy a hacer lo que yo creo que a Agustina le gustará si yo quiero que Agustina me quiera. Entonces, diré, claro, el problema es que Agustina dice, pues es que tienes que darle una patada a Javier. Y Javier dice, no, pues yo si quieres que yo te quiera le tienes que dar una patada a Víctor Hugo. Y yo voy, como quiero que me quieran todos, pues voy haciendo cosas pues eso, que no deseo, que no siento, que no tengo ganas, pero para que me quieran. Entonces me callo y vivo temiendo siempre la crítica ajena porque destruye mi ser. Mientras que alguien con la autoestima bien plantada escucha la crítica y dice muchas gracias, pues es verdad, pues si tienes razón, muchas gracias. Y si no tienes razón, o no creo yo que tengas razón, digo, pues no puedo evitar que tú lo pienses, pues yo no lo pienso, así que no pasa nada. Pero no me destruye. ¿Ya? Por lo tanto, el problema es cómo construimos auténtica autoestima y la mantenemos en vez de destruirla muchas veces. Y la destruimos con ese afán de que los niños sean obedientes. ¿Ya? Está bien, por supuesto que tienen que obedecer cierto grado de pautas, normas relacionales y de vínculo, porque somos seres relacionales, ¿no? Pero de ahí a que sigan obedeciendo y pensando como papá, el maestro o el jefe siempre, pues lo que construiremos son seguidores, no construiremos pensadores. ¿Ya? Y esto en el liderazgo es fundamental. Así es, Rafael. Ya viendo el tiempo, estamos ya terminando con esta charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no vamos a agradecerle aquí a Rafael por este tiempo que nos dio. Muchas gracias. Una presentación muy excelente para el tiempo en el cual estamos. Bravo, dicen aquí mucho en sus emoticones, así que un placer tenerte, Rafa. Y se nos quedó varios temas pendientes que podíamos abordar a futuro. Sobre todo eso de la construcción de la autoestima, que es muy buen tema. Sí. Y me voy a ir con algo que pusiste, que dice así: debo saber qué me hace sentir lo que estoy haciendo, porque de esa forma lo haré. Es decir, la forma en que lo hago es como me hace sentir lo que estoy haciendo. Y es tal cual. Es tal cual. Tengo que releerlo lentamente otra vez porque creo que me perdí. En alguno de los verbos me hice bola yo mismo ya, pero bueno, debe ser así, seguramente. Confío en que ha representado. Pero desde luego, si no hay congruencia entre el pensar y sentir el hacer, es poco probable que goce lo que hago, porque o bien no lo he pensado o bien no lo he sentido. Así que desde luego que el eje tiene que estar ahí. Así que es una pregunta legítima. Fíjate que eso es así, es algo que me quedó por decir. En cuanto a los límites internos, decía, los límites externos existen, los límites internos nos los ponemos nosotros con nuestras creencias y con nuestras emociones. Por lo tanto, yo cuando hablamos de límites internos no creo en el esfuerzo. O sea, quiero decir, esto de esfuérzate y lo lograrás, pues a lo mejor para subir una montaña, montar en bicicleta, sí, ¿ya? Pero para abrazarte a ti, si tengo ganas de abrazarte, si tengo que esforzarme para abrazarte, es porque hay una fuerza interior en mí que no lo quiere hacer. Y es legítimo preguntarme qué parte de mí no quiere. A lo mejor incluso le hago caso, pero hay que preguntárselo, porque el único motivo es que esa fuerza interior está en mí y no lo quiere hacer. Si yo no tengo ninguna fuerza que se oponga a darte un abrazo, no necesito ningún esfuerzo para darte un abrazo. ¿Estás de acuerdo? O sea que, ¿vale? Así que el esfuerzo en términos de límites internos no funciona. Hay que escucharlo. Hay que preguntarse por qué existe esto. Porque entonces, si no, me descoordina ese eje que decías, por supuesto. Así Pero es. bueno, materia de más tiempo, claro. Materia de más tiempo, y esta no va a ser la primera vez que vamos a tenerte con nosotros, así que un placer. Muchas gracias. Y vamos a invitar a las personas que nos están acompañando por primera vez, a Víctor, a Javier, que vayan a unas clases de baile primal para que vean que las emociones se transmiten a través de la pantalla. Ahí ustedes van a quedar
van a quedar asombrados de cómo yo puedo darte un abrazo desde donde estoy yo, a miles de kilómetros, a través del baile primal y a través de las emociones que se expresan con solo ver y con solo sentir. Así que muchas gracias a todos ustedes y Rafa, cumplimos y gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, un placer y como siempre yo soy materia dispuesta, así que nos vemos y hablamos cuando queráis. Chao, chao. Ya, se debió enfadar mi amiga porque se fue ya no la veo. ¿Carola? Carola. Ah, no. Pues, Carola bueno, ya es una fan tuya, así que... Agustina no se me enfadó, así que ya está. Adiós a todos, muchas gracias, un placer. Ronald, que te veo por ahí, Víctor Hugo, gracias. Ronarius, estoy viendo así algunas imágenes, así que gracias a todos, un placer enorme. Ya respondió Carola. Carola, que ya te veo por ahí. Ya, qué bueno. ¿Ves tú lo que se puede convertir esto virtual? Algo tuvo tuvo sentido para alguien. Gracias, un placer. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos.